Muy buenas tardes para todos. Gracias por su espera. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Anderson Córdoba Mosquera. Soy coordinador de la empresa Innovasoft Colombia. El día de hoy quiero brindarles una explicación general sobre tres factores sumamente importantes que directa o indirectamente nos comprende a todos los que estamos relacionados en el sector salud, los cuales son la factura electrónica de venta, los archivos RIPS y el código único de validación. Todo bajo el respaldo de Innovasoft Colombia a través de su software de tecnología en salud y SysmaWeb. No quiero entrar en detalles técnicos ni puntualizar párrafo por párrafo los ítems de la resolución 2275, sino más bien explicarles de manera dinámica y entendible los tres factores que les mencionaba anteriormente. En la parte superior de esta presentación, de esta pantalla, de esta reunión como tal, verificarán el botón de PIR, preguntas y respuestas, para que a lo largo de la presentación nos dejen sus dudas e inquietudes que nuestros moderadores en la sesión pues verificarán para darles respuesta a sus peticiones. Entonces nada, sin más ni más, haciendo este preámbulo, vamos a iniciar directamente con la presentación. En el primer ítem, en el primer factor, vamos a hablar de la factura electrónica de venta. Antes de entrar en detalles, me gustaría desglosar paso a paso todo lo relacionado con una factura electrónica. En sí, una factura electrónica es un documento que soporta la venta de productos o servicios y que, pues, a diferencia de una factura en papel tradicional, esta se reporta ante la DIAN en el momento en el que se genera, el famoso timbrado que conocemos. Para la facturación electrónica, el objetivo principal del Ministerio de Salud y Protección Social es unificar y reglamentar los soportes de la facturación electrónica de venta en salud para tener un respaldo de información y realizar pues un seguimiento detallado a los evasores. Un punto importante a tener en cuenta es que tenemos un mito con la factura electrónica y pues nada, todo lo contrario. La factura electrónica tiene varias bondades, varios beneficios como el ahorro de tiempo y esfuerzo, minimizar los errores humanos que se lleguen a presentar y pues principalmente facilitar la presentación de impuestos. En este seguimiento que realiza el Ministerio de Salud y la DIAN, entra en vigencia las instituciones prestadoras de servicios en salud, las IPS, las CPS, ARL, ADRES y pues todos los que facturan electrónicamente en el sector salud. Cabe mencionar que la DIAN y el Ministerio de Salud, pues a diferencia de otros sectores que facturan electrónicamente, específicamente para el sector salud, ha manifestado la forma en la cual se debe validar los campos específicos que diferencian el sector salud. Esos campos específicos, puntualmente son 11, son los que ven actualmente en pantalla. El código del prestador de servicio en salud, que se brinda pues al momento de la habilitación, la modalidad de pago, cobertura o plan de beneficio, el número de contrato o número de póliza, esto dependiendo la negociación que se tenga con el cliente en su momento, la cuota moderadora, el copago, los pagos compartidos específicamente, anticipos y como tal los soportes de la factura o la transacción en cuanto a la verificación que se gestiona en su momento. Entonces, estos parámetros, estos campos deben ir establecidos pues dentro de la nueva metodología que implementó el Ministerio en conjunto con la DIAN. La forma idónea en la cual la DIAN y el Ministerio reciben esta información es a través del XML. El XML tiene un lenguaje marcado extensible que permite la transmisión directamente de información a través de ya sea bases de datos, sitios web o aplicaciones de terceros. Estas aplicaciones de terceros, en este caso como la DIAN, permiten recibir la información que reportamos para que el documento viaje en adjunto con la factura electrónica. Dentro del artículo 15 de la Ley 1966 del 2019, nos menciona que todos los prestadores de servicios en salud están obligados a generar facturas electrónicas para el cobro de servicios
y tecnologías en salud, sin excepción, reportándose ante la DIAN. Ustedes en sus comercios, en sus entidades, en sus consultorios, en sus sedes de atención, pues quizás han manifestado o se han dado cuenta que el Ministerio y la DIAN han realizado y muy seguramente seguirán realizando auditorías y seguimientos para corroborar que profesionales, empresas y entidades se atañen a la norma para el cumplimiento de la facturación electrónica. Dado el caso, en ese seguimiento de auditoría se evidencia en que un profesional o una empresa que está obligada a facturar electrónicamente no está cumpliendo con esta normativa, pues entraremos a procesos de amonestación, normativos en cuanto a sanciones, que pueden verse reflejadas en multas económicas, cierres temporales de su sede de atención o de su consultorio, e incluso como tal, pues cierres totales. Es importante resaltar que las entidades o profesionales pues, que no facturan electrónicamente pueden verse con falta de credibilidad en el mercado de manera general e incluso hasta pérdida de contratos con clientes de alto rango, dado el caso pues no facturan electrónicamente. Por eso es tan importante y quiero enfatizar en que sigamos la normativa, que no solo es para que tengamos un parte de tranquilidad, sino pues para que nuestro comercio crezca. Y ese crecimiento lo llevamos muy de la mano con proveedores de tecnología en salud como Innovasoft a través de su software y sitio web, que les permitirá a ustedes gestionar todos los procesos que pide la normativa para que se quiten ese dolor de cabeza o esa piedra en el zapato, pues que no los deja tranquilos. Entonces es importante que tengamos este factor en cuenta. Aquí quiero hacer un paréntesis especial respecto a la obligatoriedad de la facturación electrónica. Un punto importante que debemos tener en cuenta. Dado el caso el profesional principalmente o la entidad no facture más de 3.500 VT en el año, que la DIAN en el 2024 le estableció en 47.065 pesos, dentro de la gestión matemática nos daría aproximadamente un total de 164 millones, mensualmente aproximadamente 13 o 14 millones de pesos. Si la entidad o el profesional no factura anualmente ese monto en la unidad de valor tributario, sí máximo tiene solo una sede de atención y adicionalmente no tiene contratos con EPS, no estará obligado a generar factura electrónica. Pero pues si por el contrario incumple al menos una de las tres condiciones que he mencionado anteriormente, sí o sí deberá presentar facturas electrónicas. Entonces quiero pues ser muy reiterativo en esta gestión. Ustedes pueden respaldarse en proveedores de software de tecnología para que les permita realizar esta gestión sin que ustedes estén verificándolo de manera manual o con programas de Excel que no son prácticos, sino respaldándose con proveedores de tecnologías para que les ahorren ese trabajo. Nuestro equipo comercial a través del chat también dejará información de contacto pues para que ustedes puedan verificar de manera más personalizada cómo es la gestión que nosotros implementamos a través de nuestro software en cuanto a la gestión de la facturación electrónica, la generación de los RIPs y demás detalles. Los invitamos a que verifiquen a través del chat en el botón de preguntas y respuestas, pues todas las dudas e inquietudes que lleguen a tener. Vamos a entrar al segundo factor importante que les mencionaba en un principio y son los archivos RIPs. Anteriormente les decía, perdón, anteriormente les decía que la factura electrónica debe ir acompañada del XML que contiene los 11 campos en salud establecidos por el ministerio. Adicionalmente, la factura electrónica debe ir acompañada de los archivos RIPs, el registro individual de prestación de servicios en salud. Para las personas que nos acompañan y que pues por X o Y motivo no están tan familiarizadas con este término, les confirmo. Los archivos RIPs son un conjunto de información que contempla, que engloba la información de la prestación de servicios y tecnologías en salud a un usuario, a un paciente como tal. Los archivos RIPs con la resolución que emitió el ministerio se establece a través de un formato JSON, JavaScript Object Notation, que reemplaza al formato TXT, que es la forma en la cual actualmente estamos reportando los archivos RIPs. Entonces,
ustedes se darán cuenta por los años 98, 99, inicio de siglo, por los 2000, con la resolución que emite el ministerio, pues las entidades o profesionales realizaban el llenado de la historia clínica de manera manual y asimismo la gestión de los archivos RIPS. Gracias al avance de la tecnología, empresas proveedoras de software de tecnología, nuevamente reitero, como Innovasoft, gestionan todo el proceso para que ustedes, a través de una historia clínica electrónica, puedan llenarla sin ninguna novedad y asimismo generar los archivos RIPS sin ningún problema. Este formato JSON que les mencionaba anteriormente permite lo que es la transmisión de información sin ningún problema, sin ninguna novedad, es de fácil lectura. Por eso el ministerio, a través de su resolución y en su anexo técnico, que para los proveedores de tecnología en salud tiene casi más de 100 páginas para verificar la estructura de los archivos RIPS. Entonces, nada, a través de esa metodología, escogieron el formato JSON pues, para realizar la transmisión de información. Entonces, quería mencionarles, ese archivo RIPS en formato JSON contiene la información de la prestación de la atención del servicio en salud a los usuarios, a los pacientes, donde se registran datos como la información de la información general, la información de la admisión, la información o los datos de la consulta, los diagnósticos, la transmisión de transacciones y demás información. Dentro de la modificación que realizó el ministerio respecto y exclusivamente a la validación de los archivos RIPS, anteriormente verificábamos que estaba dividido por el archivo AC, AT, AP y demás. Y ahora en la modificación que realizó, pues prácticamente lo unificó en un solo formato y es el que conocemos actualmente. Bueno, el que vamos a conocer el 1 de octubre que rige la normativa con el formato JSON. Para la factura electrónica yo les mencionaba unas excepciones que no para todos los aplica, para la gran mayoría, pero no para todos les aplica. Los archivos RIPS sí está obligatorio para todas las entidades de salud, sí les compete a todos. Es importante que se tenga en cuenta que médicos pilotos que estén realizando validaciones, investigaciones médicas, profesionales de la salud, IPS, CPS y demás entidades relacionadas al sector salud, sí o sí están obligadas en su totalidad a generar los archivos RIPS para presentarse ante el ministerio. Entonces es importante que tengamos ese dato muy en cuenta, que los archivos RIPS sí o sí lo tenemos que gestionar ante la regulatoriedad y la normativa que implantó directamente el Ministerio de Salud. Entonces, sintetizando un poco la información, les explico pues cómo vamos en el proceso de inicio hasta este momento. El documento electrónico, la factura electrónica, debe viajar con el XML del cual que contiene los 11 campos en salud establecidos por el ministerio. Y adicionalmente debe ir acompañado de los archivos RIPS, el cual contiene pues todos los datos de la atención directamente de los pacientes. Entonces es importante que tengamos esa estructura en cuenta porque pues independientemente el proveedor tecnológico que ustedes elijan o la manera manual, dado el caso así lo deseen que ustedes elijan, deberá gestionarse de esta forma, ya sea que estén obligados a facturar electrónicamente o no, pero los archivos RIP sí deben realizar esta gestión. Respecto a las dudas o inquietudes que lleguen a tener, nada, reitero, los invitamos a que nos dejen sus preguntas en el chat de esta sesión, de esta reunión. Ya hablamos un poco de la factura electrónica, hablamos un poco de los archivos RIPS. Ahora vamos a hablar del tercer factor que mencionaba en un principio y es el código único de validación, que sin temor a equivocarme leyendo pues toda la estructura de las últimas resoluciones, creo que es el más importante. Porque la factura electrónica pues ya está vigente hace varios años, los RITs muchísimos años atrás están vigentes, pero pues el código único de validación es el más reciente y el cual debemos darle un foco especializado y detallado. Para el código único de validación, el Ministerio de Salud pues implementó dentro de sus aplicaciones el mecanismo único de validación, la cual le permite a las entidades de salud realizar el envío de información para corroborar
todos los detalles relacionados a los RIPs, que en cuanto a la gestión de la verificación, pues toda la información esté adecuada para así que nos brinden el código único de validación o si no, recibir su retroalimentación de qué tipo de novedades podemos llegar a presentar. Entonces, nada, para la verificación de esa información que nosotros como entidades de salud enviamos al ministerio, ellos mismos dentro de su aplicación han implementado dos tipos de plataformas, cliente-servidor y API Docker. Este último, la API Docker, pues es la establecida principalmente por el ministerio para que reciba esa información. A través de una API, un desarrollo, ellos corroboran la información y verifican los datos que las entidades de salud le realizan el envío. El mecanismo único de validación se encarga principalmente de tres funciones en el envío de información que gestionamos y es la estructura, la calidad y la correspondencia. Estructura en el primer ítem, pues para corroborar el croquis del JSON, que esté de manera adecuada, que toda la información esté completa, que esté ordenada y demás. Eso en cuanto a la estructura. Luego también se enfoca el mecanismo único de validación en la calidad de la información. Y eso también es súper importante que lo tengamos en cuenta, la calidad de la información que enviamos ante el ministerio. Calidad me refiero, no sé, por ejemplo, en la atención del paciente referenciamos que su sexo es masculino, pero en la gestión de la consulta dejamos un diagnóstico, no sé, como vaginitis. Esa información no corresponde del sexo que se elige a la información del diagnóstico. Otro ejemplo, si seleccionamos un diagnóstico de enfermedad varicocele y en el sexo seleccionamos femenino, esa información tampoco concuerda y pues recibiríamos un error directamente del mecanismo único de validación. O dado el caso en el proceso de la admisión del paciente, seleccionemos que tiene 20 años, pero en el tipo de identificación seleccionemos tarjeta de identidad, esa información tampoco corresponde, no es verídica, no es válida, entonces recibiríamos una novedad sobre la información que estamos transmitiendo. Entonces a eso me refiero con calidad, que la información sea verídica, válida en cuanto a lo que enviamos. Y el último ítem que valida el mecanismo único de validación es la correspondencia, que la información que emitimos, que enviamos de la facturación electrónica y los RIPs concuerde, sea veraz, que compagine, que no estemos hablando una cosa en la factura y otra cosa en los RIPs. Entonces, tanto estructura, calidad de la información y correspondencia es lo que se encarga directamente el mecanismo único de validación. Entonces, dentro de la gestión general, para el mecanismo único de validación funciona de la siguiente forma. Se verifica ante la DIAN la información de la factura electrónica. Posteriormente, se valida ante el mecanismo único de validación del ministerio, corrobora el recibido del archivo JSON. En el punto 3 que verificamos en la pantalla, valida, corrobora que los campos de la estructura y el contenido que les hablaba anteriormente, contenido y calidad, estén de manera adecuada, verifica la correspondencia que el archivo RIPS y la factura compaginen, que estén de manera adecuada, que sea homogénea, y si todo está bien, si todo está ok, nos da el código único de validación. Estos caracteres que le confirman directamente a la entidad prestadora de servicios en salud que la información que está emitiendo está de manera adecuada, está de manera verídica. Entonces, a través de la API Docker, que es la plataforma establecida principalmente por el ministerio, pues se recibirá esta información para que todo se relacione de manera adecuada. Entonces, nada, esa es la información general que quería mostrarles sobre los tres aspectos de la factura electrónica, los archivos RIPS y el código único de validación. De estas tres metodologías en la que hablaba en un principio, pues están resoluciones arraigadas a cada una de ellas. Por ejemplo, para la facturación electrónica tenemos la resolución 42 del 2020 que nos habla de la gestión para establecer los parámetros de la factura electrónica, la resolución 506 del 2021 que nos habla pues del anexo técnico de toda la metodología de la facturación para el sector salud. Ya tenemos a grandes rasgos la resolución 510 que nos establece pues en un principio los 11 campos en salud que les hablaba en un principio. Y también para la factura electrónica tenemos la resolución 2805 que también establece pues la metodología que debemos enfocarnos y llevar a cabo para la facturación electrónica.
También tenemos pues, resoluciones muy arraigadas directamente a los archivos RIPS. Les mencionaba que a inicios de siglos teníamos la resolución 3374, que ya nos daba una estructura detallada del archivo AC, AT, AM, de cómo debían reportarse, perdón, a las entidades territoriales. Tenemos la resolución 1036 del 2022, que también nos relaciona la estructura en la cual debe verificarse el archivo RIPS. Y esta misma resolución, la 2805, nos habla también de la verificación en cuanto a los mismos RIPS. Para el código único de validación que les mencionaba anteriormente, que es la más reciente, verificamos la resolución 1557 del 2023, que nos habla ya del mecanismo único de validación. El ministerio nos atañe toda la información de cómo debe validarse el reporte para obtener el código único de validación. La resolución que nos da la información técnica de cómo implementarse los archivos RIPS, la 2275 del 2023, para lo que estamos llevando a cabo. Dentro de toda la gestión que ha establecido el ministerio, pues ha recibido novedades en cuanto a la estructura que se debe llevar a cabo con su API Docker. Empresas, entidades de salud profesionales, pues no estaban con la información clara de cómo debía manejarse la metodología. Entonces recibió muchas quejas, reclamos, solicitudes de ampliación de tiempos. Incluso pues ustedes se habrán dado cuenta en la gestión de los últimos años, iba a arrancar el 1 de enero del 2024, no sucedió, se extendió al 1 de abril del 2024 tampoco, y pues emitieron específicamente el 27 de marzo del 2024 la resolución 558 del 2024, donde se amplían los tiempos en los cuales se debe iniciar a generar los archivos RIPS en formato JSON en conjunto o en anexo con la facturación electrónica. Entonces, quería mostrarles este paneo general de las resoluciones que realizan la obligatoriedad a algunos aspectos como la facturación electrónica y los archivos RIPS para el código único de validación. Nada, reitero, los invito pues a que nos dejen sus dudas e inquietudes en nuestro chat para verificar la información. Quiero realizarles ahora un paneo de cómo funciona el flujo de principio a fin para el trámite de la gestión que estamos relacionando en cuanto a la validación de la resolución emitida por el ministerio. Entonces, en primera instancia, realizamos lo que es la atención, la admisión directamente del paciente, tomando todos sus datos básicos. Posteriormente, realizamos lo que es la gestión de la historia clínica en cuanto al llenado de la información de la misma. Luego del llenado de la historia clínica, procedemos automáticamente a generar el timbrado ante la DIAN de dicha factura y generar los archivos RIPS de los datos de la atención que anteriormente gestionamos del paciente. Entonces, ya con los archivos RIPS y con la factura electrónica, corroboramos, bueno, en primera instancia que la DIAN nos dé el aval de que esa factura esté de manera adecuada con los 11 campos establecidos en el XML. Esta información viaja al mecanismo único de validación. El mecanismo único de validación, como les decía, nuevamente verifica el recibimiento del archivo RIPS, valida la estructura, valida que el archivo RIPS tenga la calidad de la información que estamos reportando, valida que se compagine la información de esa factura electrónica con el archivo RIPS, y si todo está bien, si todo está ok, nos va a gestionar el código único de validación, que es el que corrobora que la información que estamos transmitiendo, que estamos enviando, está bien, está de forma adecuada y demás. Entonces, esa es la estructura de manera general que quiere el ministerio a través de la resolución 2275 para que entidades de salud que nos atañen en este momento, pues se arraiguen directamente a esta resolución. Entonces, el parámetro general que quería mostrarles, que quería evidenciarles, en sí el Ministerio de Salud es el encargado de recibir toda esta información y recopilarla para tener un paneo general de cómo está nuestro país en cuanto a gestiones diagnósticas, a verificación de impuestos y demás información. Ellos mismos son los encargados de recopilar la información y almacenarla, no la van a vender a entidades privadas para fines de lucro, son los encargados de verificar que pues todos tengan la información clara, tienen un proceso en la resolución que verifica un cronograma de capacitaciones, tanto para entidades como para proveedores de tecnología en salud, para que toda la información quede de manera clara.
También dentro de sus aplicaciones o páginas o plataformas tienen apoyo de soporte y atenciones, pues para corroborar las dudas, inquietudes que profesionales, entidades de la salud puedan verificar y esclarecer. Asimismo, pues nada, el ministerio es el encargado de establecer, como les mencionaba, a partir del 1 de octubre, la gestión de la salida para el, los archivos RID reportándose ante el mecanismo único de validación. Por ahora estamos establecidos en esta fecha, estamos en un 90% confirmado que salimos a producción directamente ese día, así que nada, proveedores de tecnología en salud, como en este caso Innovasoft, a través de sus soluciones SysmaWeb, están preparados para que ustedes tengan un respaldo detallado en toda la normativa que desea realizar el ministerio. Y SysmaWeb, como les decía, es una plataforma especializada en el sector salud a nivel nacional e internacional que les permitirá realizar una gestión detallada de todo el trámite que ustedes quieren llevar a cabo. No solo de facturación electrónica, que es lo más importante, y la generación de los RITs, sino que nuestro aplicativo nos permite gestionar múltiples verificaciones que ayudarán a la gestión interna de sus entidades o de sus consultorios. Nuestro sistema les permitirá gestionar el proceso de solicitudes de servicios de citas, admisión de pacientes, llenado de historia clínica, facturación, generación de RIFs, generación de informes y demás información. Tenemos una estructura hace más de 12 años en el mercado que tanto para entidades profesionales como grandes corporaciones se adaptan directamente a la necesidad que ustedes tengan dentro de sus empresas, dentro de sus compañías. Entonces, nada, quería mostrarles un paneo general de la información tanto de la factura electrónica, los archivos RIPS y el código único de validación, gestionando cómo Innovasoft respalda todos los parámetros establecidos por la normativa a nivel nacional, pues para que ustedes, como les mencionaba, se quiten esa piedra del zapato, se quiten ese dolor de cabeza de que qué voy a hacer para reportar los RIPs, qué voy a hacer para facturar electrónicamente. Con nosotros tendrán un respaldo detallado de toda la gestión que deseen realizar en estos aspectos normativos directamente por el ministerio y la DIAN. Pues les dejo nuestro QR de nuestras redes sociales, pues para que nos sigan, verifiquen las dudas, inquietudes que lleguen a tener. Allí posteamos avances tecnológicos de nuestra aplicación, noticias arraigadas a nivel nacional en el sector salud, pues avances tecnológicos que llegue a presentar directamente nuestro sistema. Adicionalmente, quería mencionarles que nosotros corroboramos información pues para todo el trámite normativo a través de nuestro equipo comercial. Ustedes pueden salir de dudas e inquietudes generando validaciones a través de la información que se genere en cuanto a la gestión que estamos arraigados en la normativa. Entonces dejamos nuestro QR de Telegram, pues para que allí nos puedan contactar. También dejamos nuestro teléfono de contacto, pues para que el equipo comercial pueda recibir su necesidad, su dolor. Y pues nada, nosotros nos encargamos de recopilar la información y adaptarla a su necesidad, pues para que se quiten, reitero, ese dolor de cabeza, esa piedrita en el zapato y puedan continuar con su gestión diaria en sus consultorios, en sus sedes, en sus entidades, sin ningún problema, sin ninguna novedad. Muchísimas gracias por haber participado en nuestra presentación, en nuestro webinar, en nuestra explicación. Espero pues la información haya sido clara, haya sido concisa y si tienen más dudas, inquietudes, las podemos abarcar de manera personalizada. Por favor, contáctenos y validaremos la información sin ningún problema. Les mando un abrazo gigante y espero encontrarnos en